graba en la nube, compañero. Ya estoy grabando en la nube. Listo. Bueno, muchas gracias. Damos inicio a esta tercera web conferencia. Le damos la cordial bienvenida a todos los estudiantes que en estos momentos se encuentran conectados. Tenemos en estos momentos 63 estudiantes conectados. Damos gracias también a la profesora Geisa Lorena, que nos está acompañando. Mi nombre es Luis Carlos Ospino, yo soy docente, soy comunicador social, soy especialista en pedagogía y soy magíster en Education Online. Trabajo pues hace muchísimos años con la UNAR, prácticamente una media vida, 27 años con la UNAR. Y hoy los estaré acompañando en este periodo 803, que he estado con algunos estudiantes de Zona Caribe. Entonces, la profesora Geisa se va a presentar un momentico mientras yo voy colocando ya la presentación que nos corresponde. Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, les doy una cordial bienvenida. Como lo dijo el profe Luis Carlos, mi nombre es Geisa Lorena Lara Vilés, comunicadora social, magíster en comunicación corporativa con énfasis en medios, y los saludo desde la hermosa y calurosa ciudad de Neiva. Y estamos muy atentos ahora con el profe Luis Carlos a acompañarlos para hablar todo el tema de comunicación no verbal y lo concerniente a la tarea que estamos desarrollando, que es la tarea número 3. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión, a esta web, sin antes darles algunas indicaciones. Al final de la web, faltando digamos un tiempito para la web, vamos a compartir un cuestionario. Este cuestionario es totalmente voluntario, lo pueden hacer los que lo deseen. Aquí se van a hacer unas preguntas sobre lo que nosotros estamos dando y sobre lo que ustedes han leído, específicamente sobre la comunicación no verbal y algunos tips que va a dar la docente sobre lo que es el texto expositivo. Entonces ahí se van a hacer unas preguntitas, ustedes pueden hacerlo, las personas pues que obtengan digamos ciertos puntos, estos puntos se les van a ver retribuidos dentro de la calificación de esta tarea del texto expositivo. Entonces, ya saben, vamos a estar atentos allí a compartirles. Bueno, antes quiero hacer algunas aclaraciones. Cerremos el micrófono, por favor. Jesús. Buenas tardes, qué pena acabar de entrar. Isa, buenas tardes. Ya iniciamos con esta webconferencia. Bueno, entonces les agradezco, tengan los micrófonos cerrados, cualquier preguntita la pueden hacer a través del chat. Vamos a dar inicio, vamos a compartir pantalla para iniciar nuestra webconferencia del día de hoy. Entonces voy aquí a compartir pantalla. Denme un segundo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra web. Bueno, entonces todos bienvenidos a esta web general sobre la comunicación no verbal, el texto expositivo y la fotonovela. Hoy es julio 15 del 2022 y los acompañamos los docentes Luis Carlos Ospino, la profesora Geisa y nuestra directora Nidia Rivera. Nuestra agenda para hoy es, vamos a hablar un poco sobre lo que es el acompañamiento docente, para aclarar algunas dudas y algunas preguntas que incluso se generaron ahorita. Tenemos lo que es el concepto sobre la comunicación no verbal. Esa parte la voy a manejar yo. La parte del texto expositivo lo va a manejar la profesora Geisa. Nos va a dar unos tips cómo realizar la fotonovela y al final vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y vamos a aplicar el cuestionario que aprendiste. Es decir, ustedes van a contestar ese cuestionario en línea, ustedes lo realizan y nosotros pues lo vamos a evaluar. Y luego se publicarán las personas que obtuvieron puntaje a través de ese cuestionario y cuántos puntos obtuvieron. Eso lo hará nuestra directora.
Bueno, ¿cómo se debe manejar el acompañamiento docente? Nosotros tenemos varios escenarios en los cuales nosotros hacemos acompañamiento al estudiante. Hay un acompañamiento que se llama sincrónico, como es el que estamos haciendo en estos momentos. Es decir, estamos en diferentes espacios físicos, pero en el tiempo estamos es decir, todos estamos a la misma hora en Colombia, ¿no? Pues los que estemos aquí en Colombia, estamos a la misma hora. Son las 6:06 de la tarde del 2015, del 15 de julio de 2022. Y tenemos encuentros asincrónicos. Los encuentros asincrónicos son aquellos que hacemos a través de los foros, a través de la mensajería, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando un estudiante hace un aporte en un foro, los docentes pueden tener hasta 48 horas para contestar. Más que todo cuando se dan fines de semana o festivos. Entonces, acuérdense que son 48 horas. Por lo regular, yo trato de contestar al día siguiente, pero a veces no podemos porque tenemos múltiples actividades. Entonces, ahí a veces, pues, si el docente no les ha hecho la realimentación, pues ustedes se pueden comunicar con él. Por lo general, yo tengo un chat donde yo, es por Skype que me comunico con los estudiantes que están a mi cargo. Y allí les puedo atender mucho más rápido. En la mensajería interna es importante, allí ustedes también pueden hacer preguntas y pueden pues allí hacer todo tipo digamos que es como más evidente, ¿no? Cuando la mensajería interna ustedes necesitan una respuesta rápida, allí pueden hacerlo a través de la mensajería interna. Los encuentros sincrónicos pues tenemos, como les decía, los chats de Skype que son importantes y tenemos también las webconferencias, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Tenemos los B-Learning, que son parte digamos, de la sincronía, y tenemos otros acompañamientos como son las franjas de atención, tenemos los CIPAS. En mi caso, estamos haciendo una actividad, yo hago una actividad con mis estudiantes, que creo que sus docentes también lo están haciendo, que se llama Hagamos la Tarea. Entonces, cada vez que se genera una tarea nueva, se hace un encuentro. Yo, por lo general, hago un encuentro a través de Team con mis estudiantes y allí hablamos sobre el desarrollo de la tarea. Por ejemplo, ya se hizo ese encuentro de la tarea pasada, de esta tarea que está actual, pasada y esta, y se les deja la grabación para aquellos que quieran pues, verla y puedan ahí tener como, digamos, unos conocimientos y la percepción que tiene el tutor sobre eso. Las preguntas las vamos a hacer al final. Ténganlas ahí o me las escriben en el chat, porque la verdad que en ganas del tiempo necesitamos continuar y vamos a ir respondiendo las preguntas con mucho gusto. Aquí le hablamos de Hagamos la Tarea. Esa es una actividad que estamos desarrollando todos los tutores, que lo hacemos por cada unidad, es decir, son 5 tareas, serían tantas web, ¿no? La primera obviamente no, porque fue un cuestionario, pero la segunda la hicimos, la tercera ya la estamos haciendo, y en la medida que vayamos para la otra semana, pues programaríamos la otra web, que sería Hagamos la Tarea. Eso es un encuentro que hacemos con nuestros estudiantes. Allí se les comparte a ustedes siempre un tutorial, se les da unas cápsulas del saber, tenemos los chats de Skype, las noticias del curso. Es importante que las noticias del curso ustedes sepan que lo maneja únicamente y exclusivamente la directora del curso. Nosotros los tutores no tenemos, digamos, acceso a escribir allí. Allí escribe la directora únicamente. Tenemos el foro de la tarea, obviamente, que es donde les hacemos la realimentación. Tenemos también los CIPAS, que están ligados a encuentros también que se hacen de Hagamos la Tarea, o algunos presenciales, que por ejemplo en algunos in situ, donde el estudiante puede ir y tener un encuentro directo, pero en mi caso, pues la mayoría de estudiantes están dispersos por la geografía nacional, entonces es muy complejo hacerlos como presenciales. Y tenemos los anexos, que allí se les da unas instrucciones de cómo hacer la fotonovela, cómo hacer las recomendaciones sobre el texto expositivo, es decir, material suficiente hay. Es importante que ustedes se apropien de esos conocimientos, que los lean y que hagan preguntas que sean contextualizadas, es decir, sobre lo que está allí, ¿sí? Si usted no entiende algo, usted puede hacer preguntas sobre eso. Es decir, profe, no entiendo claro qué es la paralingüística o algo similar, porque he leído sobre esto y esto. Entonces,
allí también podemos discutir sobre esos temas. De hecho, lo hacemos cuando hacemos los encuentros sincrónicos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos es importante que ustedes sepan que existe un sistema que tiene la universidad para evitar similitudes. No usemos la palabra plagio porque es una palabra bastante feita, pero similitudes, porque en realidad pues las similitudes se pueden dar, pero en unos porcentajes muy mínimos. Digamos, no es que yo tenga 100% me salga 0, no, me puede salir un porcentaje de similitud. Por favor, cierran los micrófonos, les agradezco. Y aquí a controlar un poco, es que no, después ustedes lo ven allá. Bueno. Entonces la idea es que tengamos unos porcentajes bajos de similitud. ¿Qué es un porcentaje bajo de similitud? O sea, que usted pueda, que digamos que tenga un 15%, hasta digamos un porcentaje no superior al 20%. Ya cuando tenemos porcentajes de 50, 60, pues ya estamos hablando de que ya hay una similitud muy alta y que eso va a generar que le devolvamos el trabajo o le coloquemos un 0 si demostramos que realmente usted copió de otra persona. Entonces, es importante que tengamos, por favor, cierren los micrófonos, es importante que tengamos en cuenta que esta herramienta está a su disposición. Si usted quiere verificar si su documento no tiene tanta similitud, usted puede hacerlo antes de enviárselo al tutor. ¿Cómo lo hace? Si ustedes entran al curso, ustedes ven 3 casillitas que son los 3 entornos. En la parte de abajo dice cultura de la originalidad. Si usted le da clic ahí, le van a salir unas casillitas que le dice estudiantes, docentes. Tú entra donde dice estudiante. Y usted sube ahí su documento y lo revisa para ver qué tanto similitud tiene. Porque a veces, ya cuando usted lo ha enviado, cuando se ha cerrado la tarea, ya no hay nada que hacer. O sea, ya ahí no puedo yo ver realmente si tengo o no tengo similitud. Y a veces lo hacen de manera, o sea, no adrede, sino que el estudiante pues piensa que si él toma, que él toma 5 párrafos de diferentes autores y cita al autor, pues eso no es plagio. Sí es plagio, porque no hay producción. Es decir, si apenas son 5 párrafos y usted los va a copiar, pues está haciendo plagio. O sea, no está produciendo. Nosotros queremos que los textos de ustedes sean productos de su originalidad. Entonces, obviamente, yo puedo tomar una oración, un pequeño, digamos, frase que dijo un autor, lo cito, pero yo no puedo tener los párrafos completos copiados de otro. ¿Por qué? Porque ya eso se convierte, digámoslo, en plagio. Así usted diga, no, profe, lo que pasa es que yo eso cité, no, que tú puedes citar, pero ¿qué estás haciendo? No estás produciendo. Nosotros queremos que usted produzca, o sea, que ese texto sea de su producción, de su propia producción, que usted cite 1 u 2 autores, que es lo que se le está pidiendo, por ejemplo, en el texto expositivo. Sí, pero no me copie una cita de 40 palabras o de 50 palabras, porque ya usted no. Entonces, ¿qué va a producir usted? Si apenas le están pidiendo párrafos de 5 a 9 líneas y a usted los está, es decir, ya le va a salir un porcentaje altísimo de copia cuando nosotros revisemos como estudio. Entonces, tengan en cuenta eso. Recuerden también de que la resolución rectorial dice que los estudiantes, ¿verdad? Que dice claramente, dice, para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta esas participaciones para la asignación de la calificación por respeto a aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Ahora, esto tiene, digamos, varias formas de interpretarse. La primera es que cuando hablamos de los 3 días, estamos hablando cuando es trabajo colaborativo. Es decir, si un trabajo se construye de manera colaborativa, es decir, que cada estudiante debe hacer una parte, eso implica que si usted no ingresó a tiempo, pues va a perjudicar a sus compañeros porque usted está ingresando de manera tardía su información. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, los trabajos de ustedes son individuales. Es decir, usted no le perjudica en nada que un compañero entre temprano o entre tarde. En nada le va a perjudicar. Porque aquí son trabajos individuales, o sea, cada quien responde por su nota.
Mientras que en el trabajo colaborativo hay una correlación. Es decir, si tú entras tarde me perjudicas a mí. Pero aquí no. Pero entonces, ¿en qué se aplica? Esta resolución se aplica es para que faltando los últimos 3 días, usted puede subir. O sea, yo por lo menos lo digo desde mi punto de vista, yo no tengo ningún problema que usted me suba la actividad al foro el último día que vaya a cerrar. Pero tenga en cuenta que no se la voy a realimentar. Es decir, yo aplico los 3 días. ¿Por qué? Por ejemplo, esta actividad cierra creo que el fin de semana. Nosotros, como lo decía, cierra el lunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes me hacen aportes ahora entre el sábado y el domingo, posiblemente el lunes yo no alcance a hacer las realimentaciones a todos. Entonces, Tutor, posiblemente le haré realimentaciones a los que alcance. ¿Sí? tutor, Dígame. yo sí tengo como una sugerencia para ustedes. Pues esta actividad vence el 18 y pues se supone que lo más correcto era que estas explicaciones de esa actividad la hicieran al comienzo de o sea, cuando abren, ya le dan apertura al inicio de la actividad, porque es que realmente estamos ya a poquitos días y realmente también es complicado porque lo más lógico, en las otras materias pues que tengo yo matriculadas, pues siempre nos dan las explicaciones de las tareas, abren sesión para el inicio de la tarea, para comenzar a realizarla. Al día siguiente, 2 días, nos dan la explicación. Sí, Entonces, sí, pero es que eso se está haciendo. por eso, pero... Esto es una web general, ojo, esto es una web general, esto no es, esto es una web general. A ti se te tuvo que haber hecho, hagamos la tarea. Yo la hice, particularmente la hice la primera semana que inició. Siempre se hace la primera semana que se abre. Es decir, yo la otra semana, de jueves a viernes, estoy haciendo hagamos la tarea de la tarea que se va a iniciar. Ahora, que tú no entraste o no te diste cuenta o tu tutor no te avisó, ya eso es otra cosa. O sea, esta web no es la que te va a determinar a ti, porque obviamente no es la que te va a determinar a ti para hacer esta actividad, porque esto es una web general. La web que se hace con cada grupo es otra. Yo la hice. Sí, Y creo sí, que sí, la sí, sí, profesora sí. la hizo y todos lo hicimos. Entonces, de Sí, pronto sí. Yo era el que estaba un poquito perdido. Sí, yo estuve en esa web. bueno, entonces sí, Sí. entonces sí, entonces Sí, no. Profe señor. Luis Carlos, le apoyo para todos los estudiantes que están escribiendo muy activamente en el chat y hacen el mismo comentario, entonces lo tendremos en cuenta para la programación. Pues ustedes saben que es un periodo de Muy corto. tiempo muy corto, pero la observación que está haciendo el profe Luis Carlos es totalmente cierta. Nosotros como red de tutores, una vez inicia la tarea, al día siguiente, máximo a los 2 días, estamos haciendo nuestros encuentros con los estudiantes asignados, a esos estudiantes que estamos acompañando directamente, realizamos el encuentro y adicional a eso lo grabamos y lo subimos al foro para que los estudiantes que no pueden ingresar puedan de todas maneras consultarlo y verlo en el tiempo que ya determinen de acuerdo a su calendario. Entonces considero que podemos ir avanzando, seguir avanzando si las preguntas son al respecto, porque lo que dice el profe es cierto, esta web les va a servir a ustedes para afianzar, tener claridad sí, del tema de comunicación no verbal, de tener claridad si la tarea la tienen bien, si hay aspectos para corregir, pero estas orientaciones iniciales se dieron en el hagamos la tarea. Bueno, que vimos en la unidad 1, recordar, que vimos la estructura de las oraciones simples, compuestas. Bueno, allí vimos otro tipo de oraciones, la interrogativa, la disyuntiva, la exhortativa, manejo de signos de puntuación, uso de las mayúsculas, sinónimos, ortografía, el texto descriptivo y sus características, las figuras literarias, ¿se acuerda? La metáfora, la onomatopeya, la sinécdoque, leer lo que se escribe. Ahí le hicimos, acuérdense que hablamos sobre la lectura,
y participar, pues, ustedes de manera oportuna en el foro. Entonces, yo los invito a que hagan sus aportes lo más pronto posible para que puedan tener una realimentación oportuna por parte del tutor. Eso no quiere decir que es obligación. Ojo, eso no es obligación. O sea, el estudiante, si se considera que lo que está haciendo es correcto, no tiene por qué esperar la aprobación del tutor. Es decir, nosotros estamos promoviendo el aprendizaje autónomo, y el aprendizaje autónomo es que yo estoy seguro de lo que yo hago. Si yo considero que yo tengo seguridad y puedo hacer las cosas bien, pues si quiero, pues aquí ya es opción. Yo puedo subir a tiempo para esperar alguna aprobación del tutor o alguna recomendación, pero si yo estoy seguro que mi trabajo está bien, pues yo puedo optar por subirlo al entorno de evaluación de una vez. Eso es opcional. Bueno, entonces hablemos un poco de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un lenguaje complementario a las palabras formadas por los gestos, las posturas y las miradas que utilizamos, de manera consciente o de manera inconsciente, para expresar nuestros estados de ánimo, sentimientos, etcétera, de manera habitual. Esto es de McGraw-Hill, tomado en julio de 2015. Entonces es importante que nosotros sepamos que algunos expertos han comprobado que nosotros utilizamos apenas con palabras, transmitimos apenas un 7% del mensaje, que ese 93% de un mensaje se transmite mediante comunicación no verbal. Eso lo dice Chris Knight, que es un antropólogo. Entonces, miren, ahí le están dando una importancia supremamente alta a lo que es la comunicación no verbal. Nosotros creíamos que, más que todo, la comunicación se hacía de manera oral. Resulta que la no verbal, ¿verdad?, es la que, digamos, tiene la supremacía sobre la comunicación. Acá nos dice un antropólogo, Ray Birdwell, dice, hace muchos años comencé a preguntarme cómo hacen los movimientos del cuerpo para representar las palabras. Actualmente mi planteamiento es distinto. El hombre es un ser multisensorial y algunas veces verbaliza. Para ganar la confianza de alguien se requiere algo más poderoso que las palabras. Chris Knight, catedrático de antropología en la Universidad of East London, dice, el tono de la voz entre el 20 y el 30 y el resto de nuestro cuerpo, especialmente el rostro entre el 60 y el 80. La conclusión final es que el 93% de un mensaje se transmite a través de la comunicación no verbal. Aquí hay digamos, es un poco, digamos, allí de pronto nos puede causar un poco digamos, esbozar una sonrisa, así como lo estoy haciendo ahora, donde se hace una comparación entre la comunicación no verbal entre el género femenino y la comunicación verbal no verbal entre el género masculino. Es decir, las mujeres reparan más, son más observadoras, se dan cuenta de cosas, los chicos somos menos, digamos, detallistas, somos menos observadores y poco nos damos cuenta de las cosas. Por eso a veces hasta nos llevamos regaño de que nuestra esposa o nuestra novia se hace un peinado o se corta el pelo y uno ni se da cuenta. Entonces, digamos que es un poco allí, ¿verdad? Entonces, mire todo lo que una persona observadora hace. Eso no quiere decir que los hombres tampoco sean observadores. Eso, digamos que esto no es una regla general. Es simplemente, pues, allí como para extensionar un poquito. Bueno, factores de la comunicación no verbal. Ustedes, dentro del desarrollo de las actividades, allí ahorita la profe les va a hablar un poco sobre eso, sobre el trabajo, donde ustedes tienen que identificar, ojo, y eso quería aclararlo ahora antes de continuar, hay, por cuestiones, pues, de aras como cuando hicimos la infografía, se fueron allí, digamos, como que hablábamos un poco del zapatero y hablábamos también del indiferente, pero esos son los dos únicos videos, los cuales nosotros le podemos al estudiante aceptar.
Ojo que hay estudiantes que me están trayendo, por ejemplo, trabajos de semestres anteriores, entonces están analizando a IAN, eso ya no se usa, eso es antiguo. Por lo general, todos los semestres se actualizan las guías. Entonces, por favor, no le estén pidiendo trabajo a los compañeros de semestres anteriores. Ay, ¿qué fue lo que te pusieron a ti? Préstamelo. No, porque nosotros actualizamos las guías y el texto expositivo también lo están haciendo sobre otras cosas y ahí están las preguntas orientadoras y usted tiene que hacerlo sobre lo que está ahí. Entonces, el manejo de por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, algunos me están hablando de otros temas que no van al caso. Entonces, por favor, cíñanse a la guía, por favor. Cíñanse a la guía. No me estén enviando o no nos estén enviando a los docentes, digamos, basándose en trabajos que a veces están publicados o que de pronto otros compañeros ya realizaron en semestres anteriores. Entonces, no creo que esto sea muy complejo, esto es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Simplemente es darle un poco de tiempo a las cosas y pensar que yo tengo que aprender para la vida y no para un minuto, para pasar un curso. No, aprenda para la vida, porque esto le va a servir más adelante. Entonces, la comunicación no verbal tiene factores asociados al lenguaje verbal y factores asociados al comportamiento. Dentro de los factores que se consideran asociados al lenguaje verbal tenemos la paralingüística. La paralingüística estudia aquellos factores no semánticos digamos, de la comunicación oral, como es el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. A veces nos queda difícil representar eso en una diapositiva, en una foto, y algunos se confunden. O sea, como yo no lo puedo expresar, es decir, yo no puedo expresarlo, digamos, muchas veces en una fotografía, entonces yo lo que puedo hacer, compleméntelo, para eso se crean las viñetas, para hacer una información, ¿verdad? María guardando silencio. Entonces, si yo digo María guardando silencio, estoy hablando de la paralingüística. O José grita, ¿verdad? Eso es el volumen. O María identifica la voz de Pedro cuando la llama por teléfono. Eso es el timbre, porque eso identifica. O José habla muy rápido, es taquilélico. Entonces ahí estamos hablando del ritmo. Juan me habla con una voz romántica. Entonces estamos hablando del tono. Entonces, por favor, hagámoslo así, pero no, porque muchas veces entonces dice, María caminaba por la playa, paralingüística, eso no dice nada. Ahora María camina por la playa guardando silencio, eso sí es paralingüística. Tenemos los factores asociados al comportamiento, entonces allí hay dos factores que son la kinesia y la proxemia. ¿Qué diferencia la kinesia y la proxemia? La kinesia tiene que ver con los movimientos, ¿verdad? Mientras que la proxémica tiene que ver con la proximidad de un cuerpo con respecto a otro, ¿sí? Lo que nos rodea. Entonces, en la kinesia tenemos lo que se llama la expresión facial, es decir, los movimientos que hacemos con los músculos de la cara. Cuando sonreímos, cuando fruncimos el ceño, cuando nos enojamos. De hecho, solamente existen unas expresiones faciales que son universales, que son la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la admiración. Todos hacemos las mismas caras, no importa. Por favor, cierren los micrófonos. No importa si somos... Ay, Adolfo. Por favor, cierren los micrófonos. Profesor, yo tengo una pregunta. Por favor, las preguntas al final. No era sobre esto mismo. También Dígame. cuando uno está en modo de duda, ¿también eso cuenta? Por eso estás en silencio. O sea, si tú estás pensando, ¿será que me voy por aquí o será que me voy por allá? Eso es silencio. Tú estás pensando, estás en silencio. Eso Hay es para muchas personas que cuando están en modo de duda, yo conozco personas que yo cuando reconozco que están dudando algo, es en la forma en cómo las cejas o como voltean muchas veces los ojos. Sí, todo eso hace ¿Sería parte... la kinesia o en la paralingüística? Lo que pasa es que para efectos pedagógicos se separa una cosa de otra.
pero en realidad todo va unido. Porque una persona que tiene ira y habla, lo hace con un volumen alto y lo hace con una expresión facial de ira, es decir, frunce el ceño. Incluso toma posturas cerradas, que son posturas cerradas, se coloca las manos en la cintura o cruza los brazos, sino que para poderlas estudiar tenemos que separar una de otra. Entonces depende cómo tú lo vayas analizando. Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, cuando yo hago esto así, hay gente que se rasca la cabeza y mira hacia abajo. Eso es un gesto. Pero los gestos hacen parte de la kinesia. ¿Cuáles son los gestos? Los movimientos que hacemos con las articulaciones del cuerpo. ¿Y cómo se llama ese gesto? Ese gesto puede ser un gesto adaptativo, ¿sí? Que de hecho ahí, si ustedes leen el texto que les da de McGraw-Hill, ahí se los explica. Porque eso se combina una con la otra. Pero para efecto de poderla distinguir y podérsela tú dar a conocer al docente, tienes que aislarla. Por ejemplo, la mirada. Pues hay miradas que son, por ejemplo, uno dice, si las miradas mataran, ¿verdad? Porque tú sabes cuando te miran con rabia. Pero una persona te mira con rabia no solamente porque mire con rabia, sino porque la forma en cómo se dilata su pupila, la forma en cómo abre los ojos, la forma en cómo su postura corporal me da a mí a conocer de que está enojada. Y yo por eso lo sé. Lo mismo que hay miradas de dulzura. ¿Cómo lo sabe? Pues la persona se pone con la carita feliz, todo el cuento. ¿Sí? Los famosos emoticones nos dan a conocer eso. Las posturas, pues tenemos posturas abiertas, posturas cerradas, que tienen que ver, como les decía, si estamos con las manos separadas, con las piernas abiertas, poco separadas, perdón, eso nos da a entender de que somos más afables hacia la comunicación, mientras que si estamos con las... Pero eso no quiere decir que una persona porque esté con las manos cruzadas ya esté brava. No, puede que haga frío y entonces yo me hago esto, porque tiene que haber una congruencia entre los mensajes que tú emites con la paralingüística, con todo esto. Por ejemplo, a ti una persona te dice que llega cansada porque tuvo que correr 3 cuadras. Pues si me lo dice, es que llegué cansado, profesor, porque es que corrí 15 cuadras. ¿Tú le crees? No le crees, ¿verdad? ¿Por qué no le crees? Porque no hay una congruencia entre lo que él dice y su comunicación no verbal. Si él llega y me llega sudado, y me dice, profe, imagínese que tuve que correr 15 cuadras. Yo le creo, porque ahí hay una congruencia. Ahora tenemos lo que se llama la proxemia, que tiene que ver con la proximidad, ¿verdad? Y que además también nos muestra el espacio personal. Entonces, en el espacio personal es el que nos rodea. Nosotros necesitamos tenemos unas burbujas. Y ahí exactamente, porque se lo coloca, donde le dice que de tantos centímetros a tanto es una íntima, que de tanto a tanto es social, que de tanto a tanto, eso está ahí, eso lo pueden ustedes estudiar, ¿sí? Y la proxémica hace diferencia de un espacio a otro. Por ejemplo, cuando yo le doy una espalda a una persona, ¿sí? O cuando yo estoy de lado con la persona, o cuando yo estoy frente a la persona, o cuando estamos frente a la persona. Por ejemplo, cuando unas personas se reúnen en grupo, se colocan en círculo. ¿Para qué? Para poderse mirar, porque la mirada también es parte de la comunicación. Porque si tú le hablas a una persona y no te mira, tú te sientes mal. Porque la mirada también es una forma de contacto. ¿Sí? Hay muchos gestos, hay gestos emblemáticos, gestos atractivos, ¿sí? Por ejemplo, Profe, esto es un gesto de emblema, ¿sí? pero por ejemplo, cuando una persona es tímida, tiende mucho a mirar al piso. No, eso Sí. sería proxemia. Eso tiene que ver, Kinesis. eso sería parte de la kinesia, exacto, parte de la kinesia, claro, porque mirar hacia el piso es sumisión,
Y eso viene... Eso haría parte de las expresiones faciales, ¿verdad? Sería parte de la expresión facial y de la mirada. O sea, lo que pasa es que ahí hay un conjunto de, digamos, si lo quiere mirar como de la mirada, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso viene de la naturaleza. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que dicen, cuando usted esté frente a un animal, un perro bravo, no lo mire, no lo mire. Mire hacia un lado, no lo enfrente con la mirada, porque eso se llama desafío. Cuando tú miras a alguien de frente, lo estás desafiando. En la naturaleza, en la comunicación no verbal, porque los animales sí manejan la comunicación no verbal. Cuando un perro bravo, otro perro, se lo queda mirando, pelean. Porque mirar es desafío. En los seres humanos, como somos más racionales, eso cambió. Pero cuando nosotros éramos, de hecho, cuando tú tratas de no mirar a personas que para ti son intimidantes. Cuando, por ejemplo, en la antigüedad, cuando eran los reyes y cuando eran las personas que tenían alta dignidad, esas personas pasaban con la frente en alto y todo lo que se consideraban inferiores miraban hacia el piso. Eso viene de eso viene de nuestros ancestros. Porque mirar a una persona a los ojos es ponerte al mismo nivel de él y desafiarlo. Lo que pasa es que, digamos, eso no lo van a encontrar allí, pero son cosas que se determinan que han pasado y que muchos, algunos psicólogos lo han estudiado. Por ejemplo, la mirada tiene mucho que ver. Cuando a ti algo te gusta, se te dilata la pupila. De hecho, eso se toma para la publicidad. La pupila se dilata cuando a ti te gusta algo. Hay un cambio inmediatamente en la pupila. Bueno, sigamos entonces con nuestra siguiente, que es la paralingüística. Entonces ya yo me adelanté pues ahí a hablarles a ustedes. Aquí hay unos ejemplos. Dice el tono, elemento que en comunicación relaciona sentimientos y su expresión. No es lo mismo cuando tú le dices a una persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A que le digas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es totalmente diferente, el tono es diferente, ¿verdad? Entonces uno siente ahí cómo le hablan. Uno a veces dice, oye, cámbiame el tono, ¿verdad? Uno mismo lo dice. O bájale unas rayitas, 2 rayitas. Así a veces uno dice, bájale 2 rayitas. El ritmo ya es la fluidez. Entonces eso tiene que ver mucho, hay personas que son taquilélicas que hablan muy rápido y hay personas bradiléricas que hablan muy lento. Pero también tiene que ver el ritmo tiene que ver también con los estados mentales de las personas y las condiciones mentales de las personas. Una persona que está alegre, pues su ritmo tiene que ser festejo, alegría, gol, ganamos, qué chévere. Pero si tú vas a decir, ay, qué chévere, ganamos. O sea, tú dices, esta persona tiene algún problema mental. Eso también se delata por ahí. Y el volumen, pues, es la intensidad con la que se habla. Ya sabemos que si nosotros, pues, el volumen lo manejamos. De hecho, nosotros aprendemos a manejar el volumen cuando nosotros, por ejemplo, si alguien se está durmiendo en la clase, entonces uno aumenta el volumen para que la persona o tú estás dando una conferencia, por ejemplo, yo ahora estoy dando aquí hablando con ustedes y de pronto sube el volumen, entonces ustedes enseguida se ponen como, ¿qué dijo el profesor? ¿Qué tal? Eso ayuda. Y también demuestra mi estado anímico y demuestra si estoy agresivo, si estoy contento, ¿sí? Porque se supone que los volúmenes altos son de agresividad, mientras que los volúmenes bajos indican sumisión. Si tú llegas a una persona, buenas, ¿usted me puede ayudar? No, de pronto hasta ni te presta atención. Pero tampoco vas a llegar, buenas, ayúdenme. No, buenas, hágame el favor, necesito tal cosa. Entonces, tampoco, porque a veces cuando las personas utilizan un volumen de voz muy baja, las otras personas pueden pensar que la persona es débil o es sumisa. Bueno, los silencios, que fíjense, son pausas que realizamos en la comunicación no verbal. Entonces, cuando nosotros guardamos un silencio, estamos pensando, cosas así, eso también hace. Y el timbre es el que identifica, ¿verdad? Es el registro. De hecho, ya por eso las grabaciones, ustedes han escuchado que las famosas grabaciones de Uribe del teléfono, que si era él, que era el otro,
Y usted dice, pero ¿y cómo saben que es él? Porque el registro de la voz es única, es como las huellas digitales. La voz tuya es tuya, no la tiene ningún otro ser humano. A ti te imitan, pero nunca es igual. ¿Sí? Por eso saben, porque ya se determinó, hay software que determinan que esa es tu voz. Así tú la trates de impostar, o sea, cambiar, el software sabe que esa es tu voz. Bueno, la kinesia. Entonces ahí ya les hablé un poco de las expresiones faciales, les dije cuáles eran, digamos, las expresiones faciales más comunes que utilizamos los seres humanos. Tenemos la mirada, ¿verdad? Por algo se llama que la mirada es el espejo del alma, ¿verdad? Nosotros muchas veces pues sentimos la mirada. Nosotros sabemos y sentimos cuando nos mira. Es decir, hay algo mucho más allá que transmite la mirada. Tenemos la postura, entonces hablábamos de que hay posiciones abiertas, posiciones cerradas. Por ejemplo, esa posición donde está la primera, la chica está en una posición cerrada, ¿sí? No está abierta la comunicación. La segunda también está cerrada, o sea, no quiere escuchar, o sea, está aburrida, mientras que las otras dos son abiertas, ¿sí ven? Ella, a pesar de que tiene las piernas cruzadas, pero sus manos están abiertas, es decir, ella está, y en la última pues está muy dispuesta como a colaborar, a escuchar, ¿sí? Y los gestos dice que son estímulos visuales que se envían a las personas con que se habla. Por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? O tú le dices a alguien, ¿verdad? Entonces ahí, pues ahí tienen que ver, hay algunos emblemáticos, otros que son creados, ¿verdad? Que son artificiosos, que no tienen relación con lo que se hace, pero que tienen un mensaje. Lo mismo pasa con, entonces hay unos que acompañan o amplían la información. Por ejemplo, cuando tú llegas y le dices a una persona, oiga señorita, por aquí ando en una farmacia, entonces tú le dices, no, mire, coja derecho así, por aquí y cruza así, ¿verdad? Eso es cuando nosotros utilizamos los gestos, ¿verdad? Ilustrativos. Se llaman gestos ilustrativos porque ayudan a complementar la información verbal, es decir, la información oral. Ayudan. Entonces uno, por ejemplo, yo soy una persona que utilizo mucho las manos para poder comunicarme. Bueno, y la imagen personal. Entonces, aquí tenemos la proxemia e imagen personal. Entonces, la proximidad de un cuerpo con respecto a otro. Tenemos la imagen personal, ¿verdad? Entonces, ya eso lo identifica, su modo de vestir, su rasgo físico, su gesto, su forma de caminar, sus movimientos. De hecho, algunas personas que pertenecen a ciertos grupos, ¿verdad? Se identifican con ciertas vestimentas y ciertas posturas para diferenciarse de otros. Por ejemplo, los religiosos usan sus sotanas, sus cosas, para demostrarle a la sociedad que ellos son religiosos. Entonces ahí miren, ahí hay una tablita, lo que yo le hablaba ahorita, de que existen unas burbujas, unos espacios que se trabajan en la proxemia, que está el público, ¿verdad? Está el social, el personal y está el íntimo. Si una persona transgrede esas distancias, pues uno retrocede. Por lo general uno lo que hace es retroceder. Por ejemplo, si una persona que yo no conozco se me acerca menos de 45 centímetros o se me acerca mucho, pues yo retrocedo. Lo mismo pasa digamos, cuando es el espacio personal. Cuando estamos, por ejemplo, muchas veces nos pasa que estamos en un sitio, en un parque, y estamos sentados y alguien se va a sentar, nosotros nos rodamos hacia el otro extremo del... Eso es algo natural, no nos gusta que se nos sienten al lado, a menos que te llena la banca, pues ahí sí no hay modo. Bueno, aquí hay un ejemplo de imagen personal, ¿verdad? Entonces ustedes esto lo pueden leerlo ahí, la expresión que tiene que ver con los rasgos. Aquí hay una persona que, por ejemplo, que se identifica como una persona que le gusta el arte corporal, ¿verdad? Que hoy en día se llama arte corporal, que es que se colocan el piercing, que se colocan tatuajes, que hacen rasta. Bueno, eso es una expresión, ¿verdad? Es un estilo de vida que hoy es muy común. Antes era como mal visto, hoy en día no. Hoy en día es muy común que lo veamos, ¿verdad? Y aquí lo que les hablaba, por ejemplo, que las personas como los bomberos, como los militares, los médicos utilizan pues su imagen personal para ellos distinguirse de que ellos son personas
digamos, que tienen cierto oficio y como tal, pues quieren que los identifiquen. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta aquí y luego continúa nuestra compañera que le va a dar un poco sobre el texto expositivo. Si tienen alguna duda, inquietud, Sí, yo muy tengo rapidito, muy rapidito. Yo tengo una duda. Diga. ¿Será que los prosesémica, la prosesémica es como los espacios que ocupa la persona o a qué más se está refiriendo? Es que la proxemia tiene dos componentes, ¿sí? Uno es la proximidad de un cuerpo con respecto a otro y el espacio personal. El espacio personal es lo que está acá, donde está la señora. O sea, si yo me le coloco a ella, ¿verdad? De 3,60 metros en adelante, ese es un espacio público. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy en una calle caminando y la otra persona, ¿yo qué hago? Yo me bajo de la acera, trato de no estar con ella o me cambio de acera. Mientras que cuando estoy en una fiesta, yo estoy como más cerca, ¿verdad? Y personales, por ejemplo, tus amigos o las personas con las que tú tienes cierta cercanía, los compañeros de trabajo, estás a cierta distancia de ellos. Pero si ya la persona se te acerca mucho, tiene que ser tu novio, tiene que ser tu hijo o una persona muy cercana para que tú dejes que, por ejemplo, llegue a centímetros de tu cara o de tu cuerpo, porque de resto tú la rechazas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... O sea, a diferencia de los animales, que los animales crearon un territorio, es decir, un tigre necesita muchas hectáreas para él cazar. Y si otro tigre entra a ese territorio, él lo mata. De hecho, él marca, ¿no? Él marca y el otro tigre sabe que allá hay un tigre y por eso no entra. Nosotros los seres humanos, como nosotros avanzamos, nuestro territorio es nuestro cuerpo. Por eso nosotros a los niños les enseñamos y les decimos, mire, no se deje tocar porque tal cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos limitamos. Eso se llama la proxemia. Eso estudia la proxemia. Cuando yo estoy con respecto a otra persona, se dice que nuestro espacio personal es hacia el frente, porque hacia los lados y hacia atrás es casi nulo. Es decir, yo puedo estar hombro con otra persona y no me molesta, pero no puedo estar frente a otra persona por mucho tiempo. Aunque hay lugares en que se pierde eso. ¿Dónde se pierde eso? En las aglomeraciones, en los ascensores, en los autobuses cuando están llenos. Entonces, en este caso, digamos en el video, pues del zapatero, la actriz, o sea, la compradora pues la compradora tiene al lado los dos vendedores. Entonces, ahí hay un espacio proxémico. Sí, claro. Sí. Ah, ok, ya, gracias. Profe, le ayudo. Cuando hablamos de proxemia, estamos hablando de la distancia que el cuerpo establece al comunicarse con otra persona. Y por eso ustedes observan ahí en la imagen que hay 4 tipos de distancias. Profe Luis Carlos lo decía muy bien hace un momento, la que más cuidamos es la íntima, porque esa es la que permite el acercamiento, el contacto físico. Abrazamos, incluso hasta damos besos, porque es esa distancia que tiene entre 15 y 45 centímetros. Y asimismo, ustedes se dan cuenta que en pandemia hablábamos mucho de la distancia social para evitar el contagio. Entonces, estuvo todo el tiempo que estuvimos en pandemia, que estuvimos en casa, nos promovían desde el Ministerio de Salud que por favor tuviéramos una distancia entre 1,20 centímetros con las demás personas donde no existiera el contacto para evitar precisamente que el virus siguiera expandiendo. Entonces, ese tipo de distancias ustedes las deben tener muy presente para poder identificar en el cortometraje y poder determinar cuál distancia es la que se evidencia en el zapatero en el momento que está interactuando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces continuamos con el texto expositivo. Muchas gracias, profe. Entonces, cuando ustedes están elaborando en esta tarea un género textual que va aplicado y lo vamos a trabajar precisamente sobre el tema de comunicación no verbal. Para ello debemos tener claridad primero qué es el texto expositivo. Entonces lo podemos definir como ese género textual que aborda de manera objetiva un tema o un asunto. ¿Con qué fin? Con el fin de informar, de presentar esa información, datos, hechos
específicos, pero es muy importante que tengamos claro que es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay lugar a que el autor, la persona que escribe, escriba sus opiniones frente al tema. Para el texto expositivo, profe, como no tengo permiso, lo voy a molestar para que me colabore con el paso de las diapositivas. Entonces, para el texto expositivo, tiene una estructura que si observamos es la estructura general de los textos en el momento en que nosotros vamos a empezar a redactarlos. Entonces, la estructura del texto expositivo tiene introducción, desarrollo y conclusión o cierre. Cuando hablamos de introducción, lo que vamos a hacer es a dar a conocer de manera general el tema. Lo vamos a presentar con un tono muy ameno, agradable y que invite al lector a seguir con los otros párrafos y a leer la totalidad del texto. Entonces, este párrafo de introducción es importante porque es el que captura al lector presentando de manera general el tema. Sí, señora, la asistencia la están en el chat, ya la han estado rotando constantemente. Entonces, este párrafo de introducción nos permite presentar de una manera sugerente el tema que voy a trabajar. El párrafo de desarrollo, entonces en este párrafo o párrafos, que en el caso nuestro son varios párrafos los que vamos a trabajar de desarrollo, se ordena de manera lógica las ideas. Se va a iniciar con un análisis objetivo de los hechos y que puede ir de lo objetivo a lo subjetivo si es necesario. O es aquí en donde empiezo a desarrollar las ideas de el tema y como es un texto objetivo, pues voy a hacer uso de datos, de autores, de fuentes que consulte, que me permitan exponer el tema a trabajar. Y el párrafo de conclusión o cierre, que es la síntesis o recapitulación de las principales ideas que se expusieron en los párrafos de desarrollo, en los párrafos anteriores. Aquí se busca que el lector tenga un cierre o que pueda finalizar con unas ideas de todo lo que se ha expuesto en los párrafos anteriores. Eso en cuanto a estructura. ¿Qué caracteriza al texto expositivo? Entonces, los textos expositivos tienen unas características importantes en el momento en que vayamos a redactar. La primera es que es una redacción objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede reflejar la opinión del autor. No podemos en ella incluir subjetividad. Ejemplo, un texto que es objetivo, una oración que planteamos aquí que es objetiva es: el labrador es una de las clases más conocidas en el mundo. Es originaria de Canadá. Es destacado por ser un animal trabajador, juguetón e inteligente. Aquí estoy exponiendo qué es el labrador como tal. Si fuéramos a la subjetividad, entonces podría el autor decir, es que considero que el labrador es una de las clases, esto no aplica. Entonces, tener muy presente que no podemos dar opiniones, que no se puede dar posturas del autor en el momento de la redacción. Otra de las características que tenemos en el texto expositivo, profe, es la redacción. La siguiente diapositiva, profe, por favor. Es la redacción en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Al escribir, por favor, cerramos micrófonos. A alguien se le activó el micrófono, creo que a Daniela, entonces para que por favor lo cerremos. Escribir en tercera persona quiere decir que el autor evita el uso de pronombres subjetivos como yo, tú. La tercera persona tiene un tono objetivo, menos personal. Entonces, cuando hablamos de dicha objetividad o cuando hablamos de objetividad, quiere decir que el autor
debe ser parcial, creíble, que está enfocado directamente en la información y no hay opiniones personales. Entonces debemos evitar el uso de pienso, yo creo, que es lo que usamos normalmente, por ejemplo, y que sí aplicaba en el texto anterior, que fue el descriptivo. Entonces, cuando estamos hablando del texto expositivo, toda la redacción debe ir en tercera persona. Aquí es también importante tener presente el no hacer como uso de los dos formas del uso, ¿cierto? De persona, porque a veces empezamos a redactar en tercera persona, el siguiente párrafo usamos primera persona, volvemos a tercera persona. Entonces aquí es importante que ustedes hagan una revisión al final, lean todo su texto para que puedan tener claridad de que la redacción se haya quedado en tercera persona. Ejemplo de este tipo de redacción. En Colombia, las exportaciones de café se han incrementado con los años, según informe de comercio exterior. Este hecho ha repercutido en el acelerado crecimiento de la industria agrícola. Y va la cita del autor, quien nos brinda esta información. El pasado 10 de septiembre, el Congreso de la República votó en contra del proyecto de ley que tenía pensado beneficiar a la población vulnerable que reside a las afueras de la capital, según indicó el presidente Juan Diego Gómez, y se cita de cuál es la fuente, de dónde consultamos esa información. Entonces, este es un ejemplo del uso de tercera persona. De igual manera, otra de las características es que se hace uso de un lenguaje claro y preciso y que nos apoyamos para la redacción en el uso de recursos como son los conectores, la comparación, la enumeración, para poder que nuestro escrito sea fluido al momento de redactarlo, de escribir. ¿Qué tipo de conectores podemos usar? De oposición, entonces ustedes observan ahí ejemplo de conectores de oposición, pero aún sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, de causa-consecuencia, de adición o de tiempo. Entonces podemos usar, cuando es el párrafo de cierre, podemos finalmente, por último, ¿no? Para concluir, bueno, entonces los conectores nos van a ayudar precisamente a que el texto tenga esa cohesión textual, quiere decir que en el momento en que el lector esté haciendo el recorrido por los párrafos, vea esa unidad y que comprenda de qué es lo que nos está hablando la persona que está escribiendo sobre el tema. Aquí hay un ejemplo de texto expositivo. Lo vamos a leer rápidamente. ¿Algunos de ustedes quieren realizar la lectura? Rápidamente. Yo, profe. Bueno, la escuchamos, Yo, Lina. profe. Los volcanes, un volcán es una formación geológica con forma de montaña y una abertura en su cima, llamada chimenea. Los volcanes provocan erupciones, es decir, emisiones de lava, gases y cenizas procedentes del núcleo de la Tierra. Un volcán se genera a partir de las roturas de la corteza terrestre por las que sale el magma. Roca fundida, proceso se acumula con esa erupción, es el que da la forma de la montaña al volcán. Existen volcanes debajo del mar que con el paso de millones de años van acumulando la lava que expulsan. Y al contrario, el agua se convierte en una roca volcánica, dando lugar a la formación de islas. Muy bien, Lina, muchas gracias. Bueno, y a partir de lo que dijimos anteriormente, ese texto que acabas de leer cumple con la condición de texto expositivo. ¿Por qué? ¿Qué puedes decirnos de esa lectura? Lina. ¿Se escucha entrecortado? ¿A la tutora me escuchan entrecortado? No se escucha bien, yo la escucho bien. Ah, bueno, ok. ¿Alguien nos quiere decir? Ese texto
de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, porque cumple con Sí la cumple. condición. ¿Por qué? Sí cumple porque es un texto, estás poniendo un tema, estás poniendo sobre los volcanes, no se está dando una opinión sobre ellos, sino algo real sobre ellos, un hecho, o sea, algo Ok. estás poniendo. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Para ir a la tarea que ustedes van a hacer entrega, entonces nosotros sugerimos en la guía de actividades que este párrafo, texto expositivo, debe tener 5 párrafos. Como toda unidad textual, debe tener un título. Ese texto expositivo debe llevar un título original, un título que impacte, que llame la atención y que invite a leer. Recordemos que los títulos deben tener máximo 5 palabras y que yo, de manera personal, en mi ejercicio profesional, sugiero que el título lo redactemos al final. Ya cuando hayamos hecho todo el documento, vamos a darle título porque ya tenemos como claridad de todo lo que hemos presentado y podemos darle de una manera más fácil el título al texto. Pero eso también depende del estilo, de la forma en que el estilo de redacción que cada uno desarrolle, la forma de cómo preparan sus escritos, de la planeación del escrito. Dentro de este ejercicio, en la guía proponemos el tema de si es importante o que si influye o tiene influencia la comunicación no verbal en el momento de nosotros exponer o dar un discurso. Pero de igual manera, también se puede trabajar el rol de la comunicación no verbal en las redes sociales. Nos gustaría y hemos estado trabajando para este periodo sobre la pregunta orientadora de si la comunicación no verbal influye positivamente en el momento en que nosotros exponemos un tema o hacemos un discurso, damos un discurso. Y entonces ese primer párrafo lo que se debe hacer es presentar, profe, la anterior, por favor, presentar en el primer párrafo las generalidades, de forma general, el tema del cual se va a trabajar, que es la comunicación no verbal. En el párrafo 2, 3 y 4, el desarrollo como tal del tema, entonces empezar a hablar de si influye la comunicación no verbal de manera positiva, entonces presentar fuentes, autores, presentar datos que permitan sustentar o explicar si esto, comunicación no verbal, refuerza, ayuda en el momento de exponer. Y el párrafo 5, que va a ser el de finalización o el de cierre, en donde ustedes van a resaltar ideas principales que hayan presentado en los párrafos 2, 3 y 4. Esa es la estructura del texto que van a presentar. Hay que tener en cuenta que si yo voy a hacer uso de fuentes, de datos, pues debo citar qué fuentes consulté, y de eso lo que nos hablaba hace un momento, de allí lo que hace un momento hablaba el profe Luis Carlos, de tener en cuenta, de hacer muy buen uso de esas citas de fuentes para no incurrir en coincidencias directas con esas fuentes y hacer mal uso de ellas. Entonces aquí viene nuestra amiga, las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Entonces es ese conjunto de reglas que nos definen el formato de la escritura para que ese documento, el trabajo final, cumpla con el estándar y se entregue de acuerdo a ese parámetro que fue determinado por la Asociación Americana de Psicología y que en este momento estamos trabajando la 7ª edición. Normas APA nos habla de unas generalidades del texto o del trabajo, del documento final a presentar. Nosotros desde la red de tutores les entregamos en los foros, les hacemos entrega a cada tutor a ustedes de una plantilla en donde pueden presentar el trabajo. En esa plantilla empiezan a desarrollar el trabajo y lo hacemos con el fin de que ustedes observen que ya esa plantilla lleva normas APA aplicadas en sus generalidades, además de que les brindamos el orden de cómo se debe entregar cada actividad. Entonces, normas APA nos dice que trabajamos
sí, señora, ya vamos a revisar. Entonces nos dice que trabajamos márgenes específicas, ahí nos dicen 2,54 por cada uno de los lados de de la hoja, que debemos usar sangría 0,5 al comienzo de cada párrafo, que la fuente que usamos es Times New Roman, 12 en tamaño, alineación a la izquierda y interlineado doble. Siempre nuestros trabajos deben cumplir con estas generalidades de norma JAPA, pero además nos habla de las citas. ¿Y qué son las citas? Pues las citas ponen en manifiesto el diálogo entre saberes, quiere decir que debe tener en cuenta qué tipo de cita voy a utilizar, si es una cita textual o si es es decir, una cita directa o si es una cita indirecta. ¿A qué llamamos nosotros cita directa? La cita directa es la transcripción exacta de las ideas de manera textual tomada de un autor o de un texto consultado. Pueden ser cortas o pueden ser extensas. Las citas directas cortas son las que tienen menos de 40 palabras y para ello usamos el texto entre comillas. Y hay un parámetro de cómo se cita el autor, que va el apellido del autor, el año de la publicación, la página donde se encuentra la cita que estamos utilizando, tal cual como la vamos a escribir. Entonces, aquí está el ejemplo, paréntesis, Beltrán, coma, bueno, si son varios autores, entonces aquí van los apellidos de cada uno. Por eso el estándar es muy importante para nosotros citar. Y de igual manera, si es una cita extensa, es decir, que tiene más de 40 palabras. Entonces, la norma JAPA nos dice cómo debemos hacer esta cita extensa que debemos utilizar fuera del párrafo, que debe utilizar sangría, que debe usar comillas, ¿cierto? Para poder hacer uso correcto de este tipo de cita. Y las que más utilizan nuestros estudiantes, que son las citas indirectas. Quiere decir que son esas citas indirectas, perdón, también son llamadas como el parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? Leí el autor, leí el texto y a partir de lo que entendí con mis propias palabras, empiezo a redactar. Pero es importante tener en cuenta que aunque estoy redactando con mis palabras, estoy utilizando información del autor. Quiere decir que no es conocimiento propio, no es mío. Y debo de todas maneras citar, mencionar al autor. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, aquí nos dice norma JAPA, ¿cómo se hace? Nombre del autor, el año de la publicación, la página de referencia que es opcional, si la tenemos, y ya la información tal cual como la estoy redactando con mis palabras. Entonces aquí hay unos ejemplos de citas directas extensas, el cómo en paréntesis debemos nosotros mencionar si son citas directas parentéticas, es decir, que va el autor en paréntesis. ¿No? También tenemos el ejemplo de citas directas extensas cuando son narrativas, quiere decir que no voy a poner el autor en paréntesis y los datos de la fuente en paréntesis, sino que la menciono al inicio de la narración. Entonces aquí Naya y Dávila en paréntesis solo va el año, afirman lo siguiente y va la cita extensa. Cuando hablamos de cita extensa, ¿son cuál? Las que tiene más de 40 palabras. También tenemos aquí el ejemplo de la cita indirecta, parentética, Profe. es decir, que va en paréntesis, señora Lina. Entonces, cuando uno, digamos, dice una frase del autor que a uno le gustó, lo pone entre comillas. Si voy a utilizar una frase del autor, entonces va a ser una cita textual, pero como es corta, entonces debe cumplir con esos parámetros. Entonces, claro que sí, va en comillas y debo mencionarlo como me dice norma JAPA. Entonces, que va en paréntesis el apellido, el año,
del autor que estoy utilizando esa frase. Sí, señora. Todo lo que vamos a escribir en nuestros textos expositivos de otros autores. El texto expositivo, como estoy presentando la información para que el lector se haga la idea del tema y conozca el tema, pues voy a tener que citar sí las fuentes que consulto. Pero eso no quiere decir que no vaya construcción propia. Claro que sí, ustedes pueden, y el profe Luis Carlos insistía mucho al inicio cuando les daba las orientaciones, que es importante que ustedes nos citen las fuentes, pero también que ustedes hagan construcción propia, redacción propia. Entonces, ustedes también pueden hacer esa redacción a partir de lo que han comprendido, citan de manera parafraseada, pero la redacción también debe ser a partir de lo que ustedes han comprendido y construyen su propia conocimiento o su propia interpretación del tema, cumpliendo con las características del género textual. Entonces, aquí hay un ejemplo de las citas indirectas, tipo narrativa. Entonces, mencionamos según el apellido del autor, el año, y luego presentamos la información que leímos sobre el tema. Para eso, nosotros, bueno, normalmente ustedes le pueden preguntar a sus tutores, a cada uno de nosotros, si les podemos brindar material en donde ustedes puedan profundizar Norma Japa. Es una herramienta es una herramienta necesaria que ustedes la conozcan, la digieran, la comprendan para que la puedan aplicar, no solamente en los trabajos de competencias comunicativas, sino en todos sus cursos. Y recuerden que en la e-biblioteca también está el instructivo de uso de Norma Japa, pero de igual manera nosotros los tutores les podemos presentar materiales, recursos en donde ustedes pueden consultar. Señor, te escucho. Si no alcanzo a ver el nombre. Yo, profe, es que Hola. tengo una duda de cómo hacer una cita corta cuando uno no está mencionando una frase concreta de un autor, sino digamos, voy a mencionar en un artículo que yo estoy haciendo, de acuerdo a un estudio que se hizo en la universidad de tal, ahí, o sea, ya estoy mencionando la estoy mencionando, pero no la estoy citando. ¿Cómo hago la cita en esa parte? ¿Y Se llama, lo puedes hacer con el parafraseo. Entonces, según el nombre del estudio o el apellido del autor, el año en que se hizo en paréntesis, y redactas lo que vas a presentar comprendido del estudio que hiciste la consulta. Entonces, y si esto puedes es usar sacado el parafraseo. de la web, ahí también es válido de pronto poner la información de la web o eso, o ahí no es necesario. Si vas a usar un documento que está en la web, igual lo debes también citar, ya sea de manera directa o indirecta, dependiendo de la información que vas a utilizar. Pero si es un documento que está en la web, de igual manera debes mencionarlo, debes citarlo porque estás haciendo uso de una información que no es de tu autoría. No me expliqué bien, qué pena, profe. O sea, ¿debo colocar el link? No. Bueno, muy buena la pregunta porque es una de las situaciones que más se encuentran los estudiantes. Y es que consideran o piensan que al citar, entonces relacionan el link dentro del párrafo y no se debe hacer. Es muy diferente la cita dentro del párrafo a las referencias bibliográficas que van al final de un documento o de un trabajo. Entonces, en la cita lo que debes revisar es en ese documento web quién lo escribió, y de ahí la importancia de hacer una buena selección de fuentes, de textos que consultes, de documentos que consultes. Entonces, revisas quién lo escribió y en qué año es necesario para que lo puedas mencionar. Quiero mencionar algo. Sí, señor, profe. El 99% de lo que ustedes consultan en la web son, digamos, son textos apócrifos, es decir,
nadie los escribió, No alguien lo confiamos. tomó de alguna parte, alguien lo copió, de pronto un niño de 5 años fue, tomó algo, lo subió, y usted le da en Google, al doctor Google le dice, tal cosa, comunicación no verbal, y doctor Google le da 50 referencias. Por eso ustedes tienen una biblioteca, por eso ustedes tienen una e-biblioteca. Usted tiene que buscar en textos que sean, digamos, lo que se llama aquí, no sé si ustedes lo vieron en cibercultura, que hablaban un poco de la deep web y todo esto. ¿Por qué? Porque a los sitios a los que yo tengo que entrar, por ejemplo, busque revistas indexadas o revistas que sean digamos, Realdic o alguna revista o libros, pero es que no todo lo que está en internet es cierto, o sea, y por eso es que usted no lo puede citar, porque es que no dice ni quién lo escribió. Usted lo encuentra ahí, pero no encuentra cuándo lo publicaron, quién lo escribió, dónde lo escribieron, no aparece nada. Si no aparece nada, eso no es fiable. Y no es material para lo académico. Entonces deben entender que para la academia solamente es válido aquello que es revisado por pares, es decir, que otras personas lo revisaron y pueden dar fe de que eso es cierto. De resto, discúlpeme la palabra, eso es basura. Sí, mi profe, muchas gracias. Es muy importante. Nosotros podemos buscar en la web, pero si vamos a buscar en la web, que sea en bases de datos, en nuestra biblioteca, en fuentes confiables. No puedo utilizar, y lo escribe acá en el chat muy bien Gustavo Adolfo, nosotros no podemos, por ejemplo, para hacer un texto expositivo, usar información de Wikipedia, porque no va a ser información confiable. Entonces, es importante que seleccionemos muy bien las fuentes de consulta y que utilicemos recursos que sean apropiados y coherentes con el nivel de formación al cual nosotros ya estamos empezando y que ya iniciamos este proceso de pregrado. Entonces, esa observación es supremamente importante. Profe. Andrea me dice acá que está confundida, ya te doy la palabra, Lina, entre cita y referencias bibliográficas. Tengamos en cuenta que las referencias bibliográficas es el listado de documentos que yo consulté para hacer mi escrito y que van al final del trabajo. Y hay unas condiciones de cómo debo presentar esas referencias bibliográficas que Norma APA también lo dice. La cita es en la redacción del texto, en mis párrafos, y la cita es la breve mención que yo hago dentro de mi trabajo de el autor o el documento que consulté. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí hay un ejemplo, muchas gracias, profe Luis Carlos, de las referencias bibliográficas. Entonces, fíjense que las referencias es que yo al finalizar, ustedes lo observan aquí, al finalizar de la presentación, yo le digo a mi lector, mire, este fue el texto que yo consulté y que si usted lo quiere consultar, ahí puede profundizar. Entonces va el título, primero va el autor, va el título, el año en que se publicó, y aquí en las referencias es donde nosotros normalmente dejamos el link para que pueda consultarlo el lector. Esto es una referencia bibliográfica y la cita es la mención de ese autor en el texto, en mi párrafo. Lina, ¿pregunta? Profe, no, que yo quería compartir algo. Yo, por ejemplo, para buscar los libros, yo coloco el tema y le coloco libro en PDF y ahí me salen los libros que yo necesite. Muy bien. Bueno, sí, es válido, siempre y cuando entonces ya hagamos una evaluación de esa fuente. Lo importante es que nos vayamos más allá y no nos quedemos como en esa búsqueda general que hacemos al dejar solamente el tema que necesitamos consultar. Pero sí, muy bien, Lina. Bueno, ¿qué es la fotonovela? ¿Qué es el siguiente producto o actividad que ustedes entregan en su trabajo? Algunos ya de los estudiantes que acompaño ya han realizado su fotonovela. Entonces es esa narración que hacemos, que presentamos a partir de imágenes, fotografías de un relato, de una situación, una historia que quiero contar, pero lo hago a partir de imágenes.
esta fotonovela se debe realizar, tiene dos momentos. Uno es la matriz 2 de planeación fotográfica, en donde cada uno de ustedes va a escribir cómo va a tomar la foto para cada aspecto de la comunicación no verbal. Quiere decir que van a tomar una foto para kinesia, van a realizar otra foto, van a tomar otra foto para proxemia, para imagen personal y para paralingüística, en donde se aplique el concepto. Y el segundo momento es la elaboración como tal ya de la fotonovela. Entonces, la fotonovela es ese relato formado por una sucesión de fotos que van acompañados de unos bocadillos o diálogos cortos. Entonces, ¿qué son los diálogos? En los diálogos puedo utilizar frases o puedo utilizar la siguiente, mi profe. La fotonovela la podemos hacer creativa, ¿no? O sea, el tema... Creativa, preferiblemente que ustedes aparezcan, pero pues hay estudiantes, aquí va la creatividad, hay estudiantes en donde la fotografía lo hacen con su hermano, con su hijo, es válido, no uso de imágenes de internet. Señora Lina. Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Te pregunto, ¿pueden ser las mismas fotos que utilicé anterior? O sea, porque yo lo hice así, o sea, hice las fotos que utilicé pues como en la fotonovela, en la anterior, y lo hice también en la fotonovela. No comprendo cuando dices en la anterior. En la matriz para formar la para es que debe ser coherente. Lo que yo relaciono en la matriz de planeación fotográfica debo tomar las fotos tal cual como lo describí. Sí, eso señora, sí, esa era la debe haber pregunta. coherencia y nosotros como tutores vamos a hacer esa revisión en que si aquí en la matriz me está diciendo que en kinésica, fotografía de Lina haciendo gesto, pues en la fotonovela de estar Lina haciendo el gesto que describí. Tal cual. Eso, muchas gracias. Profe, qué pena una consultita. Dana, señor. Yo tengo unos videos en YouTube, son míos de autoría propia, en donde aparezco haciendo unas actividades. Utilicé, o sea, tomé capturas en ciertos momentos específicos de estos videos para que quedaran como fotografías y los utilicé para hacer mi fotonovela. Igual en el trabajo referencié que la fotonovela la saqué de acá y coloco el enlace. ¿Esto es válido o hay algún inconveniente por esto? Es de tu autoría, está su video, es válido y además de eso, lo importante es que representes el aspecto, porque nosotros lo que evaluamos como tutores en la fotonovela es que esté aplicando el concepto. Que esté Eso es aplicando. a lo que iba. ¿Qué parámetros tiene esta fotonovela? ¿Qué duración? ¿Qué tan largo? ¿Cuántos recuadros? Porque yo la hice, la verdad, bastante larga. No, mira, no tengo claro... aquí en la planeación, mira, aquí en la planeación, en la matriz 2, en la planeación de la fotonovela, damos los parámetros, ¿cierto? 4 fotografías que debes tomar con celular o con una cámara que represente cada uno de los aspectos, es decir, que la fotonovela lleva 4 fotografías. Entonces, primera fotografía, voy a trabajar el factor kinésico. El lugar, describo en qué lugar voy a tomar la foto, escribo en qué lugar voy a tomar la foto y luego hago la descripción de la situación representando el factor. Y así debe pasar con proxemia, paralingüística e imagen personal, que son los 4 aspectos que componen o que hacen parte de comunicación no verbal. Entonces, clave primero realizar la matriz de planeación, porque algunos estudiantes nos suben en el foro la fotonovela y luego van y nos presentan la matriz. No, ese es el orden de la actividad de la tarea, es primero elaboro la matriz de planeación y luego sí hago mi fotonovela. Entonces fíjense que aquí está el ejemplo de la fotonovela. Entonces utilizo la foto, le doy el mensaje corto donde voy a hacer la narración de la situación con las imágenes, pero es importante que en la parte inferior o en alguna parte de la foto ustedes escriban el factor. Entonces ustedes lo observan, imagen personal, kinesia, proxemia, paralingüística.
Para la elaboración de esta fotonovela, nosotros les sugerimos el uso de la herramienta Comic Live, pero ustedes pueden hacer uso, si alguien, a mí se me dificulta muchísimo usar Comic Live, entonces lo hago en PowerPoint, lo pueden hacer, lo guardan como imagen, es viable, lo pueden realizar, hacen un recuadro, 4 cuadros, insertan sus fotografías, incluso ustedes se dan cuenta que en la herramienta PowerPoint hay una parte en donde en el menú insertar, ustedes pueden insertar los bocadillos o las nubecitas para los mensajes y guardan como imagen para que lo puedan realizar. Comic Live es muy sencillo, es una aplicación que ustedes van a descargar, la descargan en su computador, ustedes ingresan y tienen unas plantillas, ustedes van a seleccionar la plantilla que más les guste en colores y empiezan a insertar las 4 fotos, ella les da la opción para subir cada foto y ustedes le van dando, organizando, van adicionando los textos que se requiere y luego se descarga como imagen. Es muy sencilla de manejar, pero insisto, si a alguien se le dificulta mucho, entonces la puede usar también en PowerPoint, es válido, lo aceptamos, la pueden descargar como imagen. Profe, señora. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo estoy un poco enredada. ¿En qué, Katy? Un poquito. En lo que hay que subir al foro. Bueno, en el foro ustedes van haciendo, es que el foro es el tablero en el cual, veámoslo como una analogía, que el foro es como este tablero en donde ustedes le van compartiendo al tutor sus avances de la tarea para que el tutor les vaya realimentando. Entonces, la tarea al iniciar, lo primero que ustedes van subiendo es la tabla en donde identificaron los aspectos de comunicación no verbal en el cortometraje. Luego, como yo voy avanzando como estudiante en la tarea, presento mi texto expositivo. Como sigo avanzando en la construcción de mi tarea, luego voy a presentar en el foro la tabla de planeación fotográfica. Y sigo avanzando, finalmente presento en el foro la fotonovela. ¿Cierto? O sea, literal, disculpe. O sea, literal, todo lo que se va, lo que se tiene que mandar de la plantilla, todo eso mismo, lo del texto expositivo, lo fotonovela, lo del cortometraje, todo hay que subirlo al foro. Lo que se busca o lo que nosotros buscamos como red de tutores es que tú aproveches el foro y vayas subiendo cada una de estas actividades para que el tutor te haga un aporte, realimente y te diga, sí, está bien, se evidencia, no, pues hay que mejorar esto, falta esto, y que puedas entregar un documento completo. Puede pasar, a mí me pasa mucho que mis estudiantes me hacen una sola socialización, es válido, me dicen, tutora, ya hice todas las actividades, subo mi documento y espero su realimentación. Y entonces yo empiezo a revisar cada una de las actividades para darle ahí sus aportes y decirle, sí, mira, falta esto, recuerde tal cosa, tenga en cuenta esto, falta tantos signos de puntuación, entonces cada tutor hace su realimentación, pero se sube en el foro con el fin, Katy, de que tú puedas tener el acompañamiento del docente, del tutor, que nosotros podamos orientarte, decirte, sí, vamos bien, está completo. Hay casos en que presentan ya todo y uno dice, está completo, listo, publica, entrega. El foro se les compartió, profe, esta explicación. Estimados estudiantes, en el foro se les compartió el enlace del cuestionario. Quienes quieran obtener puntajes por haber estado aquí en esta web, ahí les compartí el enlace del cuestionario. Por favor, para que lo realicen, ya se los voy a compartir nuevamente, para que por favor lo realicen y lo envíen y nosotros pues vamos a obtener esa información y luego nuestra directora les estará pues diciendo quiénes fueron los que obtuvieron puntaje por haber realizado este cuestionario. Tengan en cuenta que el hecho de realizarlo no les va a dar, no quiere decir que ya te dan los puntos, o sea, obviamente dependiendo del número de preguntas que alcancen allí a contestar.
correctas, ¿no? Preguntas correctas. Profe, Dígame. no importa el orden de los factores en la fotonovela, por ejemplo, si yo quiero poner imagen personal primero y kinesia de último, no importa el orden. No Pues, importa. Puedes importa. hacer uso. No, ya Lo desde la importante es que haya manera coherencia entre la planeación y lo que tú subas en la fotonovela. ¿Por qué? Porque digamos, el factor 1 es proxemia, tú no me puedes colocar en el factor 1 en la fotonovela kinesia, porque ya estarías ahí generando, se supone que tú hiciste una planeación. Entonces tú dices, este factor identifica este identifica este identifica este. Ya nosotros miramos que eso haya una coherencia, solamente es eso. Ok, muchas gracias, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tutora, yo tengo una pregunta y es que el texto, siendo honesta, el texto expositivo no lo he empezado porque estaba bastante confundida con eso. Yo le quería preguntar, o sea, que usted mencionaba que podíamos consultar la biblioteca y eso, o qué otras fuentes así respecto al tema en las redes, o sea, en las redes y en el discurso, la comunicación no verbal, o qué nos pueden recomendar, o no sé. Sitios oficiales, revistas, por ejemplo, hay revistas en línea que tienen muchas universidades, que tienen artículos, ¿sí? Es decir, no elementos que sean, digamos, que el Rincón del Vago, Wikipedia, yo te hago la tarea. O sea, ese tipo de lugares no son convenientes. ¿Por qué? Porque tú no tienes fiabilidad, no sabes quién lo hizo. Wikipedia es una biblioteca que hace con la construcción de las personas. O sea, no son expertos los que lo hacen. Cualquiera puede subir su definición allí. Por eso se llama wiki. Un wiki es un lugar que se construye entre varios. Por eso se llama Wikipedia. O sea que antes de realizar el texto expositivo es como de parte de nosotros como realizar una investigación, ¿cierto? Claro, de ese tema. claro, O sea, porque claro. como tal, pues yo no tengo ese conocimiento, ni soy autora de él, ni nada por el estilo. Entonces, es como revisarlo y, como decían, citarlo y Lo que eso pasa es que a ti te están como pidiendo la dos esencia, autores. ¿cierto? Es que a ti te están pidiendo que cites al menos dos autores. Si tú vas a un artículo de internet cualquiera, por lo general no encuentras ni quién lo escribió porque no aparece quién lo escribió. No aparece página, no aparece nada. ¿Y cómo lo citas? O sea, tú no puedes decir, lo tomé de www.elrincondelvago.org. No, porque eso no es válido. Alguien lo tuvo que haber subido. O sea, alguien, por lo menos si lo buscaste de un texto, si lo buscaste digamos, de una fuente o de una base de datos, ahí sí tú puedes decir, o de un libro, como sugería una estudiante. Tú dices, por ejemplo, comunicación no verbal, libro sobre comunicación no verbal, y buscas en el libro. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que solamente escribimos en internet, en el doctor Google, artículo, ¿sí? O blog, o sea, un blog no es fiable. Muchos están utilizando blog, el blog no es fiable porque el blog es una construcción propia de alguien. ¿Sí? Yo no sé quién es esa persona. Incluso ustedes a veces citan a personas que ni siquiera escriben, porque yo puedo tomar todo lo que sí quiera de otro y lo subo allá como si yo lo hubiera escrito. Y yo estoy cometiendo ahí, digamos, estoy contribuyendo a que le estoy dando, digamos, méritos a personas que ni siquiera han escrito un libro, que ni siquiera tienen idea de lo que está ahí. Es más, hay robots, chatbots, como le quieran llamar, que hacen páginas web y que